Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 22 de agosto del 2022, son las 7 de la noche. Vamos a iniciar entonces el tema de pensamiento clínico. Listo, muchachos, grupo 3 es el tiempo de ustedes. Bien pueda. Listo, Doc. Bueno, nosotros nos tocó el tema que es pensamiento clínico. Nosotros somos Laura Betancourt, Santiago Castro, María José Cifuentes, Cheryl Osorio, Jonathan Ricardo Arcila, Irineo Balakitsis y Francisco Reño. Siguiente. El tema de nosotros es método científico. Entonces, bueno, en la vida diaria cada persona produce pues una serie de pensamientos a partir de sus contactos con las personas, las cosas y pues los fenómenos. Pues este tipo de pensamientos cotidianos sencillos y naturales, pues que son espontáneos, son llamados como el sentido común. Siguiente. ¿Ya? No. Dale. Ya, sí, es que no me aparecía. Bueno, entonces, pues las etapas fundamentales del método científico pues son las siguientes. La existencia de un problema, pues que es de una laguna de un conocimiento, de una situación que no ha podido tener solución por el pensamiento ordinario o sentido común y que se presenta en la vida diaria del hombre como una necesidad. Es posible que pues no se trate de una necesidad inmediata de la vida social, sino simplemente una necesidad pura de conocer la verdad. Pues que esta surge en el trabajo de los científicos y pues el problema debe ser formulado con precisión desde el primer momento y en ciertas circunstancias solo aparece después del acople de información derivado de pues un amplio trabajo científico. La segunda pues es búsqueda, recolección y análisis de toda la información existente hasta ese momento, que pues en pocas palabras es acerca del problema o cualquier conocimiento o experiencia acumulada previamente por la ciencia relacionada directa o indirectamente con el problema. Y pues procesamiento de la este procesamiento de la información, de, bueno, ya, por favor. Bueno, la 3 fue en la 3 atrás. La formulación de hipótesis o conjeturas que de modo aparentemente lógico, racional, dan solución al problema, o es la clase que permite resolver la necesidad planteada o explica la esencia de lo que se conoce. Siguiente. Bueno, la hipótesis o conjeturas son sometidas a constatación, a prueba para conocer si son o no ciertas. Y pues de acuerdo a la hipótesis se plantean y diseñan técnicas o observaciones mantenidas, las cuales deben realizarse con una metodología y ser interpretadas de manera que quede excluida o minimizada la introducción de errores en las diversas conclusiones parciales. Entonces, pues, hay que conocer, hay que someter también a prueba la constatación de estas técnicas para comprobar su relevancia y pues la fe que merecen. Entonces, si la hipótesis no se comprueba, se puede formular una nueva o puede producirse un hallazgo que pudiera haber surgido de la búsqueda o la negación de la hipótesis, que es también un avance del conocimiento científico. Y también si la hipótesis se comprueba, se debe darle solución parcial o total al problema. O sea, hay que determinar en qué terreno vale la hipótesis comprobada. Y la 5, que es la comunicación a la comunidad científica internacional del resultado pues, de la investigación, cualquiera que sea el resultado alcanzado, es un deber inexcusable pues, de cada investigador. ¿Quién sigue? Qué pena. Bueno, el método clínico. La clínica se refiere al estudio de los enfermos, no al estudio de la enfermedad. La enfermedad es una abstracción conceptual derivada del estudio de muchos enfermos, en los cuales se descubren regularidades, similitudes en el orden semiológico, clínico, evolutivo y de pronóstico que permitieron
conocer e identificar un proceso patológico. Entonces, pues el estudio de los enfermos permitió hacer como esas generalizaciones de carácter teórico, que pues hoy en día forman parte del cuerpo de conocimientos de la semiología, la patología y pues lo que es la clínica. Pero al mismo tiempo que se identificaban pues esas regularidades que permitían asegurar que varios enfermos tenían la misma enfermedad, los clínicos pues observaban que cada uno de los enfermos, pues, o sea, la afección seguía siendo la misma, tenía una expresión clínica diferente y pues se describió entonces lo que se denominó pues como formas clínicas de la enfermedad. Ujú. Bueno, el método clínico pues es más que un método científico aplicado pues al trabajo con los pacientes y aquí encontramos como unas etapas en el método clínico y que ya las vamos a explicar con siguiente. Bueno, entonces en el método clínico tenemos algo llamado el problema, la búsqueda de información, una hipótesis o conjeturas, sometemos a constatación el diagnóstico presuntivo y un diagnóstico de certeza. Entonces, el problema en este caso es el trastorno o pérdida de la salud, por lo cual pues un paciente llega a consultar, lo conocemos como el motivo de consulta, en el cual ellos lo que hacen es a buscar la ayuda del clínico, o sea, el médico. Entonces, el ejemplo más común que, digamos, se puede encontrar una persona que puede llegar a consultar, un ejemplo que daban las lecturas era, por ejemplo, el mareo. Entonces, para cada paciente, el mareo tiene un significado diferente. Entonces, puede ser ya sea por una crisis vagal, puede ser por vértigo, el mareo también puede ser por ansiedad. Cada paciente le da al mareo un contexto diferente. Si el médico no precisa la sensación subjetiva o el síntoma del paciente, pues lo codifica como mareo. Todo el resto de la ruta crítica en la aplicación del método clínico esté desviado o desorientado. Cuando hablamos de la búsqueda, estamos hablando de lo que es el interrogatorio y el examen físico del paciente. Con el paciente, buscar información, saber preguntar, porque una posición muy cerrada pues puede inhibir el flujo de la información. En cambio, cuando somos más abiertos, tenemos la posibilidad de que el paciente nos siga dando más información. El examen físico debe realizarse completo independientemente pues de que se detalle más en el aparato hacia el cual oriente la sintomatología subjetiva. Eh, Someternos a constatación del diagnóstico presuntivo, pues estamos hablando que mediante el estudio de la evolución del Sonido. Se le fue el sonido. Irine. Aló. Se fue el sonido. Irine. Compañeros, ¿qué pasó? Que se le Aló. fue el wifi, se le fue el wifi a la compañera. Ya, Ah, bueno, ya. dale. Dale. Continuemos. Un momento, profe. Si alguien, si algo, alguien le ayuda, pues si está aislada, aunque yo la veo ahí. Doctor, yo le ayudo a mi compañera que Dale, está... dale, dale, tranquila. Cualquiera debe estar en capacidad de hablar. Dale. Ok, pues por otro lado, la organización de la atención médica y las etapas del método clínico. Entonces encontramos pues que la atención médica por parte del clínico puede llevarse a efecto en circunstancias disimibles, desde la atención médica que se brinda en una posta médica hasta un centro dedicado a investigaciones. Entonces, pues, en realidad la aplicación del método científico en cualquier paciente, pues, se efectúa constantemente en forma explícita
o implícita en los 4 momentos. Entonces encontramos el diagnóstico de un signo, el diagnóstico de un síndrome, el diagnóstico de una enfermedad y, por último, el diagnóstico global del paciente. Bueno, y esto es como, pues la historia clínica es, hablando con propiedad, se trata de la realidad de todo. Y encontramos el expediente clínico, que es por cuanto a las etapas del método clínico. Perdón. Entonces, el expediente clínico, para que esté a la altura de la ciencia clínica, debe exponer de forma explícita y con rigor las diversas etapas del método clínico antes señaladas. Entonces, la información recogida debe ser real, esencial y necesaria, teniendo en cuenta la ciencia semiológica, y los problemas de salud individual deben ser bien identificados. En el interrogatorio tenemos que tener en cuenta la duración del cuadro clínico, pues lo que ya sabemos la mayoría, las circunstancias en que aparece el padecimiento, las preocupaciones y sufrimientos del enfermo, un estudio semiológico completo, el cronopatograma de la sintomatología y la correlación de los síntomas y vivencias del enfermo, que es una muy importante. Existencia o no de la relación del cuadro clínico con las funciones fisiológicas como tal, y la existencia o no de relación del cuadro clínico con las principales actividades y hábitos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante pues evaluar el razonamiento clínico? Pues esto es muy importante porque define como los indicadores de que si es bueno o una mala competencia, y pues van a tener unas valoraciones para llegar a un nivel del desarrollo. Entonces pues se tienen como 3 ítems que son, estimulan la motivación y pues va a optimizar lo que es el desarrollo de las capacidades, brinda protección del paciente, identificado al estudiante incompetente para que provee unas bases confiables de selección a los candidatos más adecuados, y pues para profundizar su entrenamiento en un área determinada. Esto es como para definir indicadores de buena o mala competencia, y ya como para a partir de la valoración de esos indicadores se va a interferir el desarrollo de la cuestión de la persona. Entonces, pues es posible evaluar el razonamiento clínico, dada la complejidad de los procesos de razonamiento. Es muy difícil, pues como para que se lo logre con un instrumento de evaluación mida exclusivamente el razonamiento clínico, pues no son como tan eficaces. Hay algunos métodos que son como el método Think Loud, método Simulate, en inglés no es tan bueno, Stimulate Recall, y pruebas escritas que son test de concordancia script. Entonces, lo que hace el Think Loud es que consiste en que el examinado va relatando el proceso mental que está siguiendo durante la resolución de un caso clínico. Esto, pues, y ya lo que es el Stimulate Recall consiste en que una vez resuelto el caso, se le solicita al examinador recordar y relatar cómo razonó mientras se resolvía el caso. Y por último, el test de concordancia script, que esto es un examen escrito que evalúa pues a todos los examinados simultáneamente, por lo que requiere menos tiempo y además las condiciones ambientales son homogéneas para todos los examinados. Requiere un menor recurso de docente porque basta con un docente para tomar el examen, y las variables afectivas y cognitivas del examinador que toma el test no influyen en el rendimiento del TCS porque el docente no interviene en las respuestas del examinador. Entonces, pues el TCS ofrece garantías de mayor objetividad en la medición del razonamiento clínico, ya que el examen oral tradicional, y sin embargo de tener en cuenta que tiene limitaciones y que no pueden evaluar otras dimensiones importantes. Bueno, entonces,
Para las teorías cognitivas aplicadas a la evaluación del razonamiento clínico, tenemos pues que se dividen en dos. Entonces, primero tenemos la perspectiva empírico-analítica que busca las relaciones causales y la perspectiva hermenéutica que busca interpretar y comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, entonces, en la hermenéutica nos dice pues que es una teoría constructivista y nos ofrece un marco teórico adecuado para elaborar explicaciones coherentes acerca pues de un tema y de su desarrollo. Entonces, esto implica ser capaz de demostrar la flexibilidad cognitiva y la capacidad de adaptación cuando se está confrontando a nuevas situaciones, pues en un tema en particular. En contraste con una serie ritualizada de respuestas a un conjunto previsible. Entonces, el actuar del médico competente se manifiesta en situaciones que no son habituales, las cuales debe resolver problemas ambiguos e indefinidos. Bueno, la competencia central y la más importante del médico es el razonamiento clínico, porque es lo que le da la habilidad pues, de tomar decisiones cada vez como más acertadas. Entonces, debido a lo complejo pues, del método, hay varios factores que influyen, pues que va mucho como en el individuo y el problema a tratar. Y pues es necesario buscar elementos observacionales e indicadores que reflejen un grado de desarrollo de la competencia médica. Entonces, de estos hablamos de la historia clínica, de seleccionar la información relevante, de elaborar una adecuada representación pues, del problema del paciente y pues generar una hipótesis relevante. Buscar y seleccionar pues los elementos o cosas que sean pertinentes para buscar una solución y realizar un diagnóstico finalmente. Bueno, entonces lo que sí sabemos es que el desempeño de un médico mejora pues con la experiencia clínica y pues va adquiriendo como más niveles de eficacia y es más oportuno con sus diagnósticos. Entonces, en la mayoría de estudios, pues nos siguen hablando como que su buen rendimiento depende de la experticia médica, pero pues es muy poco objetiva. Bueno, entonces los posibles indicadores de experticia. Entonces, aquí pues nos van a diferenciar el novato y el experto, ¿cierto? Entonces, dicen que no hay como diferencias muy grandes entre los dos, sino como la velocidad del razonamiento, ¿cierto? Entonces, se supone que yo entre más experiencia tenga en el área clínica, pues más rápido voy a poder dar con un diagnóstico. Mientras que el novato pues se va a demorar un poco más. Sin embargo, nos hablaban que los médicos internos podían tener como una especie de ventaja porque estaban en un momento donde estaban teniendo adquisición de conocimientos de forma intensiva. Bueno, entonces nos hablaban pues como del tipo de forma de adquirir la información de cada uno. Entonces, hacia adelante nos decía que se define como la búsqueda de evidencia para formular una hipótesis sin tener una idea previa. Entonces, el estudio del caso parte de la tabla rasa para llegar a una hipótesis de trabajo. Y la de atrás significa que el estudio clínico comienza ya pues de una base. Y el cíclico es el tipo de razonamiento que corresponde al hipotético deductivo. Entonces, de ahí voy buscando la solución. Bueno, entonces, siguiendo esta línea, tenemos que pues, durante esta línea de trabajo vieron como muchos resultados durante la medición de los conocimientos médicos, utilizando múltiples como pruebas, seleccionando cuáles eran los mejores entre todo esto. Y decía que como estos resultados concordaban con los hechos residentes.
a diferencia del experto que está como en una etapa de adquisición acelerada del conocimiento médico. Y entonces, otra hipótesis como explicativa de la diferencia entre expertos y novatos se refiere como al contenido del conocimiento médico. Luego, tenemos que como unos resultados obtenidos en estos estudios, y decía que esto podía como inferir en la experticia clínica, y que esto requiere como diferentes capacidades y conocimientos que deben de ser puros. Y entonces decía que estas capacidades están siempre relacionadas como utilizando todos los conocimientos que adquirimos, y por esta razón se desempeñan lo que habíamos dicho que eran las pruebas de selección múltiples, pero que no eran un buen indicador de lo que habíamos dicho que era la experticia clínica. Y entonces pues nos decía al final que la atención se dirige hacia la organización de los conocimientos. Siguiente. Dale. Listo. Entonces, como lo dijo anteriormente mi compañera, decíamos que si existe alguna diferencia entre un novato y un experto, ya hablando en un caso clínico. Entonces, hay estudios que según estudios se ha evidenciado que existen diferencias entre al abordar los casos clínicos según el grado de experticia, mientras que el experto recurre principalmente a un conocimiento ya más clínico, el novato va a recurrir a como un conocimiento más biológico. Siguiente. Biomédico. Es biomédico, perdón. Siguiente. Entonces, Ed Smith y Boxhuizen, es que no sé cómo se dice, postulan que existen 3 fases consecutivas en el desarrollo de la experticia clínica, caracterizadas por tipos diferentes de conocimiento funcional. Entonces, la primera fase, que corresponde a la etapa preclínica, que es cuando el paciente, pues cuando el estudiante está como estudiante, por decirlo así, está adquiriendo conocimiento. Ya posteriormente, una vez comienza la práctica clínica, viene la segunda fase, donde el conocimiento funcional se va a transformar en estructuras de conocimiento más complicadas, se puede decir. Eso ya va a tener entonces los Compilado. Compilado. No complicado, sino compilado, como compilados. resumido. Sí, perdón. Pues sí, aquí ya se van a ver como los síntomas, los signos, pues entre otros. Y en esa segunda fase, el conocimiento biomédico se encuentra, ¿cómo decirlo?, encapsulado. Y ya la tercera fase se caracteriza por la incorporación de las experiencias clínicas, que son como las pasadas, que son similares, que nos permite llegar como una hipótesis. Siguiente. Ya el Linkness Scripts, que es ELIS, dice que son estructuras de conocimiento formados por información sobre enfermedades que incluyen pues que incluyen datos como son signos, síntomas que sean relevantes. Los IS son utilizados para categorizar el cuadro clínico que vamos a estudiar. Entonces se van a ir haciendo más complejos a medida que aumenta la experiencia clínica, y vamos a tener que existen diferentes tipos de IS, como es el IS diagnóstico, el IS de tratamiento, el IS de estudio, de casos clínicos, y cada uno de ellos va a tener un propósito específico. Y pues, en esta actividad, estas estos dicen que se activan inconscientemente, como en bloque, como se podría decir, lo que permite al clínico generar una hipótesis diagnóstica en muy poco tiempo y sin esfuerzo. Siguiente. Entonces, ¿cómo se constituye la experiencia médica según la teoría del IS? Entonces, los IS se empiezan a formar tempranamente,
en el desarrollo del conocimiento médico de los estudiantes. Al comienzo, los CIS contienen solo un conocimiento como abstracto de la enfermedad, pero esto va avanzando y se va enriqueciendo a través de la experiencia clínica. Siguiente. Entonces vamos a tener dos marcadores de experiencia. Entonces, primero, los factores condicionantes de la enfermedad. Estos dicen que pues, los expertos tienen como más memoria, como mayor cantidad de factores que como que lo hacen como que son mejores que los novatos. Y ya la fase probatoria de la hipótesis dice que los expertos llegan como con mayor rapidez a lo que es un diagnóstico, una hipótesis, en comparación con los novatos. Siguiente. Entonces ya la organización del conocimiento médico, el proceso de desarrollo del conocimiento médico está caracterizado por la adquisición del IS. Según Pavlovsky, el conocimiento médico se va construyendo de acuerdo a 4 etapas. Primero, la adquisición del conocimiento declarativo. En esta dice que se adquiere leyendo textos, elaborando pues algunos conceptos. Ya el logro de un conocimiento disperso dice que luego de cierta elaboración como de recolección de información, el estudiante logra conocimientos dispersos, que es como que sabe los síntomas, los signos y puede tener como una idea sobre el diagnóstico. Ya el desarrollo del conocimiento que ya es el elaborado, en esta etapa ya existe una mayor integración de los conocimientos adquiridos. Entonces, la presencia de ciertos síntomas y signos activan los conocimientos y hacen que seamos capaces de llegar como a una hipótesis. Y ya el establecimiento del conocimiento, que ya se dice que es el copilado, que ya en esta etapa los conocimientos médicos se van a reorganizar, como es el IS, para solucionar los problemas clínicos. Siguiente. Base conceptual del test de concordancia del sprint o TCS. Entonces, este consiste en comparar las redes conceptuales clínicas, las redes conceptuales clínicas de un grupo de examinados, los cuales pueden ser estudiantes, contra un grupo de expertos. Se dice que a mayor concordancia entre redes Aló, conceptuales del examinado, ¿sí? aló, Hola. Ahí se está escuchando. Ah, bueno. Del aló, examen, escucha, sí, Seri, sí. espere que se me bajó el volumen a esto, permítame. ¿Listo? Un momentico que es que se me le bajó el volumen a esto, un momentico. ¿Ya? ¿Está hablando? ¿Aló? ¿Sí están hablando o no? Doctora, ahí escucha. Allá, ahí sí ya Bueno, lo escucho entonces en bien, la pues, descripción diga, siga. general de las TCS, entonces decía que las TCS como que describen situaciones como situaciones clínicas. Y entonces
Estas situaciones clínicas se enfocan como en los problemas que siempre tenemos como mal definidos en nuestro juicio clínico. Y por esto, o sea, por este mal juicio clínico, entonces utilizamos esto para resolver estos problemas con nuestro razonamiento clínico. Y entonces en esto tomamos como, en las TCS tomamos como base las situaciones clínicas de nuestra práctica diaria. Y entonces como en las TCS se plasman diferentes ítems en los cuales podemos ver el diagnóstico, pues la impresión diagnóstica, los exámenes que vamos a realizar y las pruebas terapéuticas o la conducta terapéutica que podemos llegar a formar con esto. Y decía que los examinadores deberían como razonar con esto y poder ver los posibles impactos que iba a tener como estas decisiones que se tomaban frente al diagnóstico y frente a la conducta para poder nosotros modificar la conducta que íbamos a tomar frente a estas situaciones. Siguiente. Y entonces un grupo de 10 expertos, pues hubo un grupo de menos de 10 expertos que luego de contabilizar como la frecuencia de respuestas dada por ellos, se observó que habitualmente no se alcanzan como las respuestas a todas estas incógnitas que se hallaban durante el racionamiento clínico. Y que como que este resultado otorgado frecuentemente por los expertos lo calificaban como un punto o una alternativa que proporcionalmente los expertos dan como un número diferente de consensos a esto. Y entonces, en resumen, como el puntaje dado por los expertos, el puntaje obtenido, es mayor cuanto más se acerque a las respuestas dadas. Y finalmente, pues estos puntajes que daban los expertos por el agreed score se llevaban a una escala convenida y los resumían en una viñeta clínica de TCS que a la final no entrega como todos los datos necesarios para solucionar los problemas clínicos planteados. Y entonces como que no existe una respuesta clínica única aceptable para el razonamiento clínico de todos los expertos. Y entonces nos decía al final que la evaluación del RC se realizaba de forma rigurosa y confiable y como que permitía innovar con seguridad la educación médica, porque el efecto que tenía como una intervención adecuada se juzgaba en base a los instrumentos más objetivos, dejando a un lado la subjetividad. Y o sea, al ser evaluado, esta necesidad de evaluar el efecto de cualquiera de esas intervenciones en el razonamiento clínico dependía de la tasa de errores de diagnósticos, pero esto no disminuía realizando una anamnesis o un examen físico exhaustivo, sino que eso se va detallando por sí solo en el proceso. Y decía también que es necesario que cada estudiante comprenda por qué cometió esos errores durante la interpretación y que esos errores se comprendían en una retroalimentación cognitiva adecuada y que de esta manera los estudiantes como que eh, podían disponer de un marco de referencia básico que les permita como incorporar rápidamente todos esos nuevos conceptos que adquirían en el razonamiento clínico para, para formar nuevas experiencias de una forma más significativa, utilizando su razonamiento clínico y no solamente como el conocimiento adquirido anteriormente.
Sigue, muchachos. Bueno, entonces encontramos la investigación pedagógica. Pues el método clínico ha permitido elaborar distintos modelos que facilitan la mejoría de la comprensión de la actividad asistencial y pues con ello la oportunidad de mejora en dicha práctica y la identificación de novedosos elementos de valor para la enseñanza. Entonces, encontramos métodos para la búsqueda del diagnóstico. Estos métodos están reconocidos y son 4, o también se les llaman variantes a nuestro juicio. Son utilizados para el diagnóstico del problema del paciente. Y estas variantes son pues el diagnóstico intuitivo, el diagnóstico diferencial o por comparación y el diagnóstico inductivo. Y también encontramos pues el diagnóstico hipotético. Pues en el diagnóstico inductivo, según bien deja claro, no es una adivinación, sino una consecuencia de la práctica, la experiencia acumulada y la actividad relacionada y lógica de la conciencia. El diagnóstico diferencial, pues este es de comparación, y el diagnóstico inductivo, pues es en su dominación, no expresa totalmente lo que ocurre en nuestro pensamiento diagnóstico y hay una inducción en el diagnóstico, porque a partir de manifestaciones particulares, síntomas y signos, pues se va a elaborar un juicio generalizado de la enfermedad del paciente. Y por último encontramos el diagnóstico por hipótesis o diagnóstico terapéutico. Este no es otra cosa que intentar como confirmar el diagnóstico, pues como confirmar el diagnóstico presuntivo mediante la respuesta de un tratamiento indicado, dada pues la imposibilidad de lograr la confirmación por otros medios complementarios. Por último, pues encontramos la comparación como procedimiento mental en el juicio clínico. Entonces existe un procedimiento mental que interviene de una manera muy decisiva en la conformación de las hipótesis diagnósticas, pero ¿qué es comparar? Pues la comparación es de forma simplificada el procedimiento mental que permite establecer similitudes y diferencias entre objetos en cuanto a las cualidades, características y propiedades. Precisamente este artículo pues pretendía hacer conciencia en profesores y estudiantes de la necesidad de dedicar una atención más especial a la enseñanza y aprendizaje de los procedimientos involucrados en el juicio clínico. De poco serviría conformar una historia clínica amplia, profunda y precisa, si poco se puede hacer con ella por estar limitadas las posibilidades de interpretar dicha historia clínica. Listo, doctor, muchas gracias. Ya terminamos. Bueno, muchachos, muy bien, muy bien. El resumen estuvo muy bueno. Yo pienso que el artículo es un artículo muy bueno. Definitivamente, yo creo que cada vez nos da más la razón. Desarrollar pensamiento clínico y desarrollar un buen método clínico requiere tiempo, requiere experticia, requiere sistematización, requiere desarrollar pensamiento científico, requiere desarrollar pensamiento crítico, requiere que esas estructuras cognitivas de orden superior estén muy desarrolladas. Y yo creo que parte de este espacio académico, pues lo que apunta es eso. O sea, yo sé que ustedes como tal se pueden considerar novatos y se supone que uno está dentro de la categoría de experticia y los procesos cognitivos en ustedes y en nosotros, hay unos procesos muy similares, pero se van a dar cuenta que hay dos cosas que
definitivamente son fundamentales en el desarrollo de un buen pensamiento clínico, y es la experiencia, y la experiencia lo dan los pacientes. Dos, y que uno tiene que estudiar todos los días para ser un buen médico, para ser un buen profesional. Si no se está actualizando los conocimientos todos los días, pues eso no va a ser suficiente para, o no va a ser, no va a aportar a desarrollar buen pensamiento. ¿Qué le pasa a los médicos? A muchos de ellos, pues sencillamente se quedan con lo mismo, y recuerden que cada año uno va perdiendo, si no lee, si no se actualiza, si no está en congresos, si no lee las revistas de actualidad médica, pues va perdiendo un 20%, y se puede decir a los 5 años los conocimientos definitivamente están pulverizados y están mimetizados, o sea, definitivamente son bien pocos. Pero lo más importante es la sistematización de ese proceso diagnóstico. Eso es lo que le apuntamos. Dentro de 8 días, la idea, bueno, dentro de 8 días le hacemos una apuesta con el grupo 4 a llegar ya a ese proceso sistemático diagnóstico, y después lo que voy a hacer yo es mostrarles el camino de cómo con un caso clínico se hace todo la propuesta diagnóstica según quien les habla. Es una propuesta muy sistemática, muy juiciosa, que utiliza muchas herramientas de lo que aquí se propone en el artículo, como es, digamos, uno tiene que utilizar la intuición, tiene que utilizar la inducción, tiene que utilizar la deducción, tiene que utilizar el método hipotético deductivo, y también utilizamos lo que llamamos el método algorítmico, el método de la ramificación que les mostré en la primera clase, y utilizamos obviamente el método de la Gestalt, que es el método de la forma, método del patrón, que definitivamente nos sirve a los expertos, o sea, a los que llevamos muchos años y nos acostumbramos a ver muchos pacientes, y a veces con solo observar, sin haber interrogado a los pacientes, podemos hacer diagnósticos de precisión. Bueno, muchachos, voy a cerrar acá esta grabación. Entonces, miren lo que van a hacer.